Bueno, la Corte Suprema y Donald Trump enfrentados por TikTok. El dictamen del máximo tribunal del país desconoce la solicitud del presidente electo, quien conversó sobre el tema telefónicamente con el dictador chino. Entre otras cosas, veremos cuál es el trasfondo de todo esto, qué es lo que se espera que pase en la práctica, vamos a decirlo de esa manera. Y también lo que Kristi Noem, que es la nominada a Homeland Security, dice que hará el primer día que asuma el importante puesto. Así que vamos a empezar hoy nuestro programa y hemos convocado para ello al doctor Ángel Leal. Ángel Leal, ustedes lo conocen como abogado de inmigración, pero es también abogado constitucionalista, así que hoy lo vamos a explotar doble. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, encantado de saludarle. Gracias por la invitación. No, gracias a ti de verdad por venir hoy viernes, que ya el happy hour te toca aquí en este justo y momento. necesario, pero esto es importante. Vamos a ver, este enfrentamiento primero curioso, porque se supone que la Corte Suprema es conservadora y sin embargo le ha dicho que no a Donald Trump. ¿Cómo lo ve? Bueno, en realidad esto fue una unánimemente, ley, además. Sí, unánimemente. Y esta es una ley que fue bipartidista. Es la ley de protección de americanos contra enemigos extranjeros sobre la manipulación de plataformas digitales. Y de lo que se trata es de que es un tema de seguridad nacional. En realidad el caso tuvo que ver mucho con la primera enmienda, pero al final la Corte Suprema, utilizando un método legal de escrutinio intermediario o escrutinio estricto referente al presunto a la presunta alteración de los derechos de la primera enmienda de la libertad de expresión referente al uso de la plataforma, determinó de que el interés nacional era importante, significativo y en algunos casos, o pudieran hasta considerarlos imperial, de tal manera de que la prohibición del TikTok es justificado bajo estas circunstancias. Entonces, básicamente lo que la ley exige es que se haga una desinversión por parte de ByteDance, que es la compañía china, de TikTok, o de lo contrario, la prohibición. A ver, uno diría que instintivamente la Corte Suprema va a proteger la libertad de expresión, pero usted me dice que en realidad está diciendo que la libertad de expresión está en peligro. ¿Cómo? A ver, no entendí eso. Bueno, básicamente, primero, cuando una ley pudiera afectar la libertad de expresión, la Constitución dice de que el Congreso no puede aprobar ninguna ley que infrinja sobre la libertad de expresión. Ajá. Pero sí hay un interés gubernamental, dependiendo del interés gubernamental y qué tanto se está infringiendo la libertad de expresión, ellos tienen distintos métodos para analizar la ley para determinar si es constitucional. En este caso... ¿Y existen precedentes de eso? Sí, cómo no. De hecho, un precedente legal que el mero hecho de moderar el contenido es una forma de libertad de expresión. Es un caso anterior. Entonces, en este caso, ellos determinaron de que hay un posible interés de libertad de expresión bajo la primera enmienda, aunque en realidad la ley no tiene que ver con el contenido de la expresión. Tiene que ver con la compañía quien es dueña de la plataforma digital. O sea, la idea de que están robando información de los usuarios. Exactamente, y manipulando también lo que los usuarios consumen a través del algoritmo. Entonces, basado en esto, la Corte Suprema determinó que independientemente de que se utilice un escrutinio intermediario o estricto, de que la justificación gubernamental es imperiosa de tal manera de que es justificada la medida y que es constitucional. A ver, como mismo muchos se sorprenden con el dictamen de la Corte Suprema, también, aunque no es de hoy, la sorpresa es de ya de un tiempo atrás, otros se han sorprendido con la posición de Donald Trump, que no quiere que se prohíba TikTok. ¿Por qué? Bueno, fue una herramienta de campaña, le fue bien en su campaña de TikTok y la realidad es que hay 170 millones de usuarios y muchísimos negocios están contando con esta plataforma digital
para sus empresas y hay muchos creadores de contenido que también están dependiendo de la plataforma. Y esta es una plataforma que ha agarrado mucha fuerza por el algoritmo que ellos usan, que dicho sea de paso, parte de lo que impide la venta de esta plataforma es que la compañía china ByteDance no quiere vender o no va a vender el algoritmo. Están dispuestos de vender la plataforma, pero no el algoritmo. Entonces, en realidad, ¿hasta qué punto alguien va a querer comprar la plataforma digital si no puedes comprar el algoritmo? Entonces, y eso es parte del motivo que la Corte Suprema utilizó también, argumentando que si no quieren vender el algoritmo, hay algo de cierto en lo de seguridad nacional y por lo tanto la ley está justificada. Y también es llamativo uno ver al CEO de TikTok aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver después qué es lo que está pasando, ¿no? En cuanto a TikTok Estados Unidos, TikTok China, etcétera, agradeciéndole a Trump. Adelante. As you know, we have been fighting to protect the constitutional right to free speech for the more than 170 million Americans who use our platform every day to connect, create, discover, and achieve their dreams. On behalf of everyone at TikTok and all our users across the country, I want to thank President Trump for his commitment to work with us to find a solution that keeps TikTok available in the United States. This is a strong stand for the First Amendment and against arbitrary censorship. Bueno, aquí hay un poco de descaro, muy preocupados por la libertad de expresión de la primera enmienda y la Constitución norteamericana, pero ellos dentro de China no respetan la libertad de expresión. Entonces, ahí hay un doble estándar. Es un poquito ofensiva la idea. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Que le vendan a un norteamericano TikTok? Sí, a una compañía americana. Una matriz norteamericana. Es que como no entiendo bien tecnológicamente que... Sí, que no sea un país enemigo de los Estados Unidos. Porque lo que pasa es que ByteDance está controlada por el gobierno comunista chino. De hecho, parte de lo que argumentó la Corte Suprema, o escribió la Corte Suprema, es que ellos tienen cierto control sobre la compañía y lo que se publica en la plataforma que no existe con las plataformas digitales norteamericanas. Y que de tal manera, de cierta manera, están defendiendo la primera enmienda porque TikTok no es una compañía que necesariamente defiende la primera enmienda por el control que pudiera tener el Partido Comunista Chino sobre la plataforma. Entonces, en realidad, tienes razón lo que acabas de decir y eso lo señaló la Corte Suprema. Pero lo que esta ley exige es que la compañía ByteDance se elimine, o sea, venda su propiedad sobre esta plataforma digital o de lo contrario la prohibición. Una pregunta personal, dijo, ¿usted tiene TikTok? Sí. ¿Sí? ¿Y promociona su negocio a través de TikTok? Pongo los videos de las presentaciones como esta, por ejemplo. Ajá. Entonces, en realidad lo uso para eso, para las presentaciones. ¿Qué haría a partir del lunes? Tenemos ¿Qué opción tiene? Los de los demás usuarios. Facebook, Instagram, Twitter, Threads. Pero dicen que uno puede darle la vuelta, que en realidad los usuarios tecnológicamente pueden darle... Por ejemplo, yo no tengo TikTok y me entra todo el tiempo en el teléfono. Exacto. Y me entra a través de, no sé si es de Facebook. Exacto. Yo no tengo ni Instagram. Y entonces me quedo ahí una hora viendo videos como un tonto, un león que se come el perro que se come la tortuga no sé cuándo. Cuando viene a ver está 3 horas mirando bobería. ¿Por qué esa bobería es peligrosa? Primero, porque tienen acceso a los datos de los usuarios. O sea, cada vez que yo hago así, aunque yo no esté en TikTok, ellos tienen ya todos mis datos. No, es para los usuarios. Son los usuarios. ¿Y por qué yo puedo ver TikTok sin ser un usuario? Porque puedes postear el contenido de TikTok en otras plataformas digitales como Facebook, Instagram, no sé Instagram, pero por ejemplo Facebook, puedes postear el enlace y el enlace te lleva a TikTok. Ajá. Entonces lo puedes postear en otra plataforma con el enlace y si usted oprime el enlace, entras a la plataforma digital de TikTok. Ahora, tengo entendido que el 85 aproximadamente de los usuarios de TikTok están fuera de Estados Unidos. Sí, o sea, es una compañía mundial. Sí. Y esta mundial. Reglamentación estadounidense no va a impedir que en otros países vean TikTok. No. Sin embargo, claro, yo me imagino que el porcentaje menor de norteamericanos representa
en términos económicos, una entrada mayor probablemente que 2/3 de los que se ven por un problema de cuánto cuesta aquí, cuánto paga. Mira, ¿Tú pagas por TikTok? Es una pregunta que... No se paga. ¿Es gratis? Es gratis. Es gratis. Porque hay 5 millones de compañías norteamericanas vendiendo en TikTok. Efectivamente. Ajá. Y muchas compañías y muchos creadores que ganan dinero por su contenido también. Ajá. Entonces hay muchos negocios que dependen de esta plataforma para su publicidad. Entonces en realidad sí tiene un efecto, pero hay este problema de la seguridad nacional, tanto por los datos de los usuarios como por el algoritmo y como lo que consume los usuarios de TikTok también. Si yo fuera Trump, entiendo su mentalidad. La Corte Suprema le ha quitado a él un instrumento para negociar y presionar con China. Pienso que por ahí va la cosa, ¿no? Es correcto, porque de hecho en la conversación que tuvo con la cabeza del Partido Comunista Chino, él habla de TikTok, de la fentanilo, el imbalance de comercio entre ambos países. O sea, que él tocó varios temas, entre ellos TikTok, y sí, efectivamente, esto es un tema de negociación también con el Partido Comunista Chino. Sí, claro, esa conversación que iba a hablar ahora, exactamente, uno de mis hijos dice que Trump lleva ya un mes gobernando, ¿no? Desde Mar-a-Lago. Y esta conversación con el dictador chino, él aclaró, dijo que además había sido amable, que se iban a entender con los chinos, que todo iba a ir bien, que hablaron de TikTok, etcétera, pero ya ese instrumento de presión me parece que se lo han quitado de la mano. Veremos que por eso quería... Hay la posibilidad de un aplazamiento de 90 días. Que no se tomara una decisión hasta que él no llegara, lo que estaba pidiendo a la Corte Suprema. Para sí, poder, eso ya no sucedió. Para poder negociar. Bajo la ley, como está escrita, que fue aprobada y sostenida por la Corte Suprema, tienen la posibilidad de pedir un aplazamiento de 90 días argumentando que hay un proceso de venta factible y eso pudiera justificar el aplazamiento. El Congreso parece que está dispuesto a aceptar cualquier justificación para que él pida este aplazamiento, así que no me sorprendiera que viéramos un aplazamiento. Biden no va a aplicar la ley en los últimos 2 días de su mandato. Bueno, no se sabe, yo hasta el último minuto espero sorpresas de todo tipo. Pero lo que puede ser es tal vez ese aplazamiento. Vamos a una pausa y yo le voy a pedir, por favor, que me explique cuando regresemos de esa pausa qué es lo que va a pasar con la aplicación de ¿cómo que se llama? CBP1, que es esta que tú aplicas desde un tercer país, ¿verdad? Es correcto. Desde Vamos a ver qué es lo que sucede también con la I-220A, etcétera. Regresamos. Muy bien. Continuamos hablando con el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Ahora voy con el tema del CBP1. Vamos a definirlo. El es esa idea de que si estabas en la frontera podías aplicar desde afuera y esperar allí. Es correcto. ¿Qué es lo que va a pasar con el CBP1? Hoy en el testimonio de Kristi Noem, que va a ser la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, aclaró de que se va a eliminar la aplicación móvil CBP1 a partir de la nueva administración y por lo tanto esa posibilidad de pedir la cita desde México para solicitar asilo en la frontera sur dejará de existir. Vamos a verla ella misma explicándolo. The Inspector General actually did a report, a full investigation report on CBP1, and found that frequently users of this app were claiming the same addresses in the United States as their intended destination, even though they didn't know each other, they weren't family connections. In other words, it has been completely abused. And the idea that the federal government would pay for this kind of concierge service for illegals, I think is outrageous. Will you end the use of the CBP1 app? Yes, Senator, if confirmed, and I have the opportunity to be Secretary on day one, CBP1 will be shut down. Veo que la acusación es la misma de lo que pasó con el parol aquí de los cubanos. El senador Hawley estaba hablando ahí del parol humanitario. No estaba hablando de no estaba hablando de la solicitud para asilo. Él estaba hablando de la cita para asilo. Él estaba hablando porque parte del proceso del parol humanitario es el patrocinio. Y después de que te aprueben... Están poniendo la misma... hay una dirección. Exactamente, que fue lo que investigó el Departamento de Seguridad Nacional, porque había patrocinadores en serie
que estaban utilizando la misma dirección, los mismos seguros sociales, los mismos correos electrónicos, etcétera, y a esto se refiere porque parte de ese proceso es de bajar la aplicación móvil CBP One para obtener el permiso de viaje para poder viajar a los Estados Unidos. Me parece que ese es un truco recurrente porque un congresista federal de la zona de Broward notaron en la oficina que tú sabes que tú tienes que pertenecer al circuito donde está cada congresista, que había una dirección que se repetía y se repetía. Decía, qué raro, se debe ser un edificio grandísimo, todo el mundo vive ahí. Y la dirección descubrieron que era un Walgreens que había en la esquina, que todo el mundo para que lo atendieran. O sea que es un recurso repetido eso de usar una misma... ¿Y por qué se pone de moda una dirección en específico? Bueno, eso era parte del presunto fraude que estaba ocurriendo con ese programa. El temor era los patrocinadores en serie o identidades inventadas para patrocinadores o direcciones inventadas, seguros sociales de personas que hayan fallecido. Lo investigó la oficina del inspector general y determinaron de que no había un fraude, vamos a decir... ¿Usted está de acuerdo con que se elimine? Yo creo que el concepto del parol humanitario se debe de conservar. Se deben de tomar más medidas para asegurar que se le esté emitiendo el parol a personas merecedoras del parol y no personas que tal vez no deban de estar entrando bajo ese mecanismo. Pero si se elimina esta posibilidad de que usted pueda aplicar, porque yo entendí que en un momento eso era para evitar que la gente entrara y aplicara desde dentro, o sea, ¿no estás estimulando que entre más gente? Es posible, y esa fue la motivación de aprobar lo del parol humanitario. El problema es que llegó el momento, al principio cuando habían las primeras aprobaciones, hubo mucho entusiasmo en la comunidad de que esto era algo factible. Se convirtió en una especie de lotería y porque eran 30,000 aprobaciones mensuales y hay muchas más personas que quieren venir que paroles disponibles, y lo que terminó pasando fue que ya las personas empezaron a venir por frontera de nuevo cuando entendieron de que era no tan factible. El propósito de frenar la frontera, eso lo habíamos hablado aquí, sí. No iba a tener ningún efecto, desconocer a cómo funcionan Cuba, Nicaragua y Venezuela. Haití es otra cosa, ¿no? Haití tiene otra tragedia. La congresista María Elvira Salazar habla sobre la I-220A. Nosotros aumentaremos el tema. Este es un mensaje para los que tienen I-220A. No me he olvidado de ustedes. Sé muy bien que no pasó nada en la administración del presidente Biden, tanto que se lo pedimos al secretario Mayorkas. Pero próximamente vamos a hacer un evento para pedir a las fuerzas del cielo y a la administración del presidente Trump que les acabe de dar lo que se llama parole in place para aquellos 500,000 de cubanos, la mayoría de ellos cubanos, que en este momento tienen la I-220A y no saben qué es lo que va a pasar con ellos desde el punto de vista migratorio. Las fuerzas del cielo y el presidente Trump sin duda que nos van a ayudar. Voy a llamar a un evento próximamente, estése pendiente, pero de ustedes siempre me acuerdo. Ahora, ¿no sería una ironía que el partido acusado de antiinmigrante termine solucionando el problema de muchísimos inmigrantes como los de la I-220A? ¿Eso es posible o esto es la congresista está creando espuma en el aire? No. ¿No? Primero, tengo el más alto respeto para la congresista y es una persona seria y sí es posible. Porque en realidad se ha argumentado legalmente que la I-220A debe ser considerada un parol. Porque cualquier extranjero quien solicite entrada en un puerto de entrada o es solicitante de ser admitido al país, es una detención mandatoria. Y entonces, legalmente, bajo un caso de la Corte Suprema que se llama Jennings versus Rodríguez, si usted es liberado después de haber sido considerada una detención mandatoria para efectos legales, esa liberación se debe considerar un parol. Entonces hay un fundamento legal, hay un argumento legal a favor de lo que está diciendo la congresista. Lo que ella está postulando es, hay un programa de parole in place que, por ejemplo, se da a familiares inmediatos de militares, que para todos estos cubanos con I-220A, para rectificar lo que tal vez debía de haberse hecho en un principio, que era haberle dado el parol, es permitir que le den el parol ahora para rectificar el documento que le dieron que tal vez no haya sido el correcto. Pero ¿no podrían los colegas de la congresista María Elvira del Partido Republicano pensar que, yo sé que ella ha dado esa batalla, pero yo digo humo en el aire porque
hay muchos en el Partido Republicano que pueden considerar que eso es seguir estimulando la emigración ilegal. No creo que tendría efecto prospecto. ¿No? ¿El efecto llamada no lo tendría? No creo, porque estamos hablando de los que ya están acá, que los procesaron de esta manera, que le dieron I-220A. Ajá. Para rectificar el documento bajo el cual fueron liberados, para que sea el documento adecuado, el correcto, el que les correspondía, que era el parol humanitario bajo la 212D5. Creo que no debe de ser un aliciente, porque al final de cuentas estas son personas que si pretenden venir de forma ilegal en un futuro, probablemente van a hacer la detención mandatoria, van a enfrentar una deportación expedita, van a enfrentar permanecer en México. Va a haber una serie de otras consecuencias que no debe de ser un aliciente para que las personas sigan viniendo de forma irregular. A ver, entonces, dos cosas. Aquellos que dicen que lo que es mala noticia para los que están tratando de entrar podría ser buena noticia para los que ya están dentro. O sea, porque también la idea de no puedo resolver a los que están aquí dentro sin frenar lo que está pasando en la frontera. Esa es la idea. Bueno, sí, eso es en general la administración de Trump, el presidente electo Trump, quieren resolver los casos que tienen pendiente acá y las personas que están dentro del país, y es muy probable que van a frenar la inmigración en la frontera y posiblemente la inmigración hasta que tengan orden con el sistema migratorio en el país. Pero este problema de la I-220A, el senador Rubio también ha hablado de esto. Esto fue al azar. Venían personas bajo las mismas circunstancias, prácticamente en los mismos puertos de entrada. A uno le daban parol, al otro le daban I-220A, a algunos le daban I-220B. O sea, entonces... ¿Cuál es la diferencia entre I-220A y I-220B? La I-220B es más peligrosa. Esa es la orden de supervisión, que es básicamente para alguien que ya está deportado. En algunos casos daban la orden de supervisión sin la carta de deportación, y hubo un caso reciente, no fue una demanda colectiva, pero un caso reciente que algunos de esos casos tal vez puedan calificar, por lo menos para los que formaron parte de esa demanda, para parol. Pero es complicado y no hubo una consistencia de qué documento dar dependiendo de qué circunstancias, y personas con las mismas circunstancias se presentaban y algunos le daban parol, miembros de la misma familia. Yo tengo casos de miembros de la misma familia que a la mujer le dieron el parol, a los hijos le dieron parol y al esposo le dieron I-220A, o viceversa. Hablemos de los cubanos que viven en Europa, sobre todo en España. ¿Qué es el ESTA? ESTA es el Servicio Electrónico de Autorización de Viajeros para aquellos cubanos con doble nacionalidad, para poder entrar con ese permiso del ESTA por 90 días con el pasaporte español. O sea, cubanos que eran ciudadanos españoles y que antes entraban libremente ya no podían hacerlo. No lo podían hacer porque Cuba fue designado como un país patrocinador del terrorismo. Eso le iba a decir. Hay una relación. Entonces, si ahora sacaron a Cuba de la lista de países que patrocinaron el terrorismo, los cubanos con ciudadanía española ya no necesitan pedir el ESTA. Tienen que pedir el ESTA, lo que con el ESTA no podías entrar, porque si eras de un país patrocinador del terrorismo o habías visitado el país después de enero del 21, quedaba descalificado. ¿Habías visitado Cuba? Si habías visitado Cuba. Quedaba descalificado y tenías que pedir visa. Sigue siendo el caso. O sea, hay una diferencia entre ESTA y visa. Sí, ESTA es simplemente un privilegio, es una exención de visa para países europeos mayoritariamente. Pero, o sea, un francés, un noruego no necesita visa para entrar a los Estados Unidos. El permiso de viaje nada más bajo el ESTA. Ajá, más o menos como los norteamericanos pueden visitar Europa sin necesidad de visa. Que le van a pedir visa ahora en un futuro, pero... ¿En toda la Unión Europea? Creo que en los países Schengen le van a pedir ahora visa, pero... ¿Cuáles son esos países? Bueno, básicamente Europa Occidental. Los que están, los 24 que conforman la Unión Europea, 24 o 27, ya perdí la cuenta, ¿no? Porque se han ido sumando 24 o 27, ¿no? Bueno, no, yo suspendí matemáticas, no te preocupes por eso. Oye, muchísimas gracias. No, a la orden. Doctor. Pero ojo, a los cubanos no pueden entrar con el ESTA todavía, a pesar del anuncio de Biden, porque eso toma 45 días de tomar efecto y posiblemente lo vayan a reversar. Así que por favor no me estén entrando con el ESTA, porque a pesar del anuncio de Biden, la prohibición sigue en pie, al menos por 45 días. Eso es muy importante.
Bueno, nada. Y eso era de que si eras ciudadano europeo y te quedabas un año aquí, podías aplicar a la residencia. Hay muchas personas que entraron de esa manera y ajustaron a la residencia, pero el problema es que a partir del 21, después que el presidente Trump designó a Cuba como un país patrocinador del terrorismo, ya el Cuba no podía entrar como con esta. Biden acaba de quitar a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo y la gente está entusiasmada de que van a poder entrar, pero eso no toma efecto inmediatamente porque el Congreso tiene 45 días para objetar a esa rescisión de la designación y por lo tanto, por el momento, siguen sin poder entrar y parece ser con el senador Rubio, el secretario de Estado Rubio, que tal vez esto se pueda reversar y no tomar efecto de tal manera que Cuba siga permaneciendo como país patrocinador del terrorismo. Por el momento, Biden designó que no, pero esto está sujeto a una revisión congresional y el Congreso puede objetar en 45 días. Pregunta corta para respuesta corta de sí o no. ¿Se pueden tener 3 ciudadanías? ¿Se puede ser ciudadano americano, peruano y de un país de la Unión Europea? Sí. ¿Sí? Sí. Pepe, cuando tú lees la Constitución bien, se supone que no, ¿eh? Bueno, a nivel mundial sí, yo tengo clientes con... lo que pasa es que no puedes renunciar a la juramentación de fidelidad a este país. Ok, bueno, nada, muchísimas gracias. No. Ha sido el doctor Ángel Leal. Hoy lo explotamos doblemente como abogado constitucionalista y como abogado de inmigración, pero no se le paga nada por eso, así que... Es que mira, ya estamos en una etapa que trabajamos el doble para ganar la mitad. Pero es un privilegio. Esperemos que mejore la economía, esperemos que mejore la economía. Muchísimas gracias, No, a la orden. doctor.